גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, el sembrador. Bien, hoy vamos a estudiar una de las parábolas más importantes que enseñó nuestro amado maestro Yeshua, y es la parábola de el sembrador. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, versos del 1 al 9, y luego nos saltamos hasta el verso 18 al 23, que dicen así. Aquel día, Yeshua salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: una vez un hombre salió de casa para sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Bien, ahora pasemos a la parte donde el mismo exponente de la parábola, que es nuestro Mashiach Yeshua, la explica claramente. Vamos a leer de los versos 18 al 23, que dice así. Así que oigan ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Este es el que se sembró junto al camino. Y el que se sembró en pedregales es el que oye el mensaje y enseguida lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa del mensaje, enseguida tropieza. Y el que se sembró en espinos, este es el que oye el mensaje, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan el mensaje y queda sin fruto. Pero el que se sembró en buena tierra, este es el que oye el mensaje y lo entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30
por uno. Aquí vemos entonces que nuestro Mashiach está hablando de cosas que ya se conocían en ese entonces. Y está hablando en un lenguaje sumamente sencillo para que todos puedan comprender los conceptos que ya se practicaban en ese entonces, haciendo referencia a la siembra y a los diferentes tipos de tierra. Por otro lado, vemos que esta parábola nos enseña a 4 tipos de talmidim o estudiantes. Otra cosa que vemos es que Yahshua estaba sembrando la Torá en los corazones de los hombres, la cual dará fruto en cada uno de nosotros. Yahshua está dando el mensaje como un verdadero maestro de la Torá y es la misma enseñanza plasmada en la Torá. Si lo vemos desde otro punto de vista, nuestro Mashiach Yahshua está sembrando en la tierra. La tierra representa el corazón del hombre y esta parábola nos enseña que hay 4 tipos de corazones. Y el objetivo de nuestro Mashiach era que este mensaje del reino rinda frutos, que son las buenas obras. Hay un ejemplo de esta siembra donde nuestro Creador advierte lo siguiente. Vamos al libro de Jeremías capítulo 4, verso 3, que dice: porque así ha dicho Yahweh a los hombres de Yehudá y de Jerusalén: abran surcos en el terreno baldío y no siembren entre espinos. Los espinos significan la maldad, los malos deseos. Así que todo lo que habló Mashiach no fue nuevo, ya que todos los hombres y mujeres de Israel de ese entonces conocían perfectamente lo que decían las escrituras. Y el objetivo principal de la siembra es que ésta dé buenos frutos. Bien, ahora sí pasemos a la explicación de la parábola. Si vemos el verso 1 del capítulo 13 de Mateo, el escritor nos dice que Yahshua salió de la casa. En otras palabras, nuestro Mashiach Yahshua es ese hombre que salió de casa para sembrar. Él es el sembrador. Continuando con esta parábola, el verso 4 dice: mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Este verso nos enseña que el camino es todo aquel que escucha las buenas noticias del reino, pero no discierne. ¿Y qué significa discernir? Discernir significa diferenciar o comprender algo entre dos cosas que a simple vista parecen ser iguales o idénticas. Pero solo aquella persona que tiene comprensión o discernimiento, que en hebreo es biná, puede encontrar la diferencia entre una cosa y otra. En la explicación del verso 19, dice que viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La explicación a esto es la siguiente: las aves o el maligno son los malos deseos, la inclinación hacia el mal, en hebreo el Yetzer Hará. Y este tipo de personas o de estudiantes no van a dar fruto porque en su corazón siempre está la inclinación hacia los malos deseos, y esto lo podemos comprobar con el siguiente verso. Vamos al libro de Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 5, que dice: Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa, y todas las imaginaciones de sus corazones era siempre solamente de maldad. Los corazones que siempre están inclinados a hacer el mal, aunque escuchen la palabra por años, esta siempre les va a ser arrebatada por sus malos deseos y por su propia inclinación al mal. El verso 20 y 21 dicen: y el que se sembró en pedregales es el que oye el mensaje y enseguida lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración.
y cuando viene la aflicción o la persecución por causa del mensaje, enseguida tropieza. La palabra que cae en pedregales o en piedras es el que escucha la palabra de Elohim y la recibe con alegría. ¿Y quién no recibe la palabra con alegría? Pero dice el verso que no tiene raíz, que está en confusión. Y al venir hacia ellos un pequeño pesar o una pequeña prueba, inmediatamente se olvidan de lo que escucharon. Olvidar significa que no obran, ni actúan conforme a lo que han escuchado. Es decir, no actúan conforme al mensaje. Y sobre esto tenemos muchos ejemplos. Muchos dicen creer en Mashiach, pero ¿qué es lo que hacen? Se olvidan de la escritura y se olvidan de hacer lo que está escrito en ella. Déjenme, les pongo un ejemplo. Mashiach confrontó a los rabinos y a los sabios de ese entonces. ¿Y por qué los confrontó? Porque los maestros de la Torá no cumplían con lo establecido en la Torá. Lo que hacían era imponer al pueblo sus mandamientos de hombres. Teniendo entonces entendido el por qué Mashiach confrontaba a los rabinos y sabios de ese entonces, podemos preguntar lo siguiente: ¿a quién se le puede ocurrir que Mashiach dijo que a partir de su muerte ya no habría que cumplir con la Torá? ¿Y a quién se le ocurrió que Yahshua enseñó a abolir la Torá? Esa fue la causa por la cual nuestro Mashiach confrontaba a los líderes, precisamente porque no cumplían con la Torá. Por eso dijo lo siguiente en Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Por consiguiente, las personas que reciben la palabra con alegría viven en confusión porque no tienen raíz, porque cualquier aflicción o prueba los hacen caer y su gozo es de poca duración, lo cual los lleva a olvidar el mensaje. Por otro lado, lo que enseña Mashiach es que la gran mayoría recibe con alegría el mensaje de la redención, pero pocos actúan en base a ella. Muchos olvidan, como dije antes, porque están en confusión, porque están sin raíz, no tienen emuná. Lo que tienen es emoción pasajera, por eso no tienen firmeza, porque desechan la Torá. Y la Torá no es emoción, es firmeza y es emuná. Luego, esta enseñanza entonces de nuestro amado Maestro nos dice que la palabra cayó entre espinos. Y estos espinos son las personas que escuchan el mensaje y en su codicia de juntar riquezas no pueden dar fruto. Es decir, estas personas buscan lo pasajero y no buscan de lo eterno. Y estas personas muchas veces son probadas porque no tienen el deseo de hacer el bien. ¿Y por qué son puestas a prueba? Porque en las pruebas muchos de nosotros somos refinados como el oro, pero otros, en lugar de mejorar, se vuelven a los deseos de su propio corazón. Por esta razón, nuestro Mashiach nos enseñó con la oración al Padre a decir lo siguiente: no nos metas a prueba fuerte. Vamos a ver esto en Mateo 6:13 que dice: y no nos conduzcas a prueba fuerte. En cambio, los que lleguemos a estar en prueba, debemos de pedir que nos libre de hacer el mal, porque muchos de los que se hallan en prueba, en lugar de orar y pedir cosas buenas, se enojan y se inclinan a hacer el mal porque reniegan de estar en alguna prueba. Y después dice el texto en Mateo 13:23:
Pero el que se sembró en buena tierra, este es el que oye el mensaje y lo entiende. El que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. La tierra buena es el buen corazón. Es aquella persona que escucha el mensaje y da fruto. Esto quiere decir que recibió la Torá dentro de su corazón y fue sembrada dentro de él o de ella, y por eso dan fruto al 100, al 60 y al 30. ¿Y por qué pasa esto? Porque es una buena tierra, es un buen corazón y es un lugar donde se puede sembrar para que dé buenas obras. O sea, la persona que recibe el mensaje, escucha la enseñanza de Mashiach y decide ser un talmid de Yeshua. Es un estudiante que está constantemente aprendiendo. Por lo tanto, esta persona tiene un buen corazón y esto hace que desee seguir al rey de Israel. Y esta mujer u hombre es identificado como la buena tierra. Ahora, ¿qué es el buen corazón? El Lev Tov en hebreo. Si un vaso para tomar agua se quiebra o se astilla, obviamente ese vaso ya no sirve para ese uso. Por otro lado, si otro vaso en buen estado se lava constantemente y se va a usar para reciclaje, entonces decimos que es un vaso bueno. ¿Por qué? Porque ese vaso tiene un sentido de continuidad. Vamos a ver qué fue lo que dijo nuestro Mashiach Yeshua en el libro de Marcos capítulo 2, verso 22. Dice así: y nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si lo hace, el vino reventará los odres y ambos, el vino y los odres, serán arruinados. En cambio, el vino nuevo es para odres frescos acabados de acondicionar. Esto que dijo Mashiach, Timoteo lo expresó de la siguiente forma. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versos 20 y 21 que dicen: en una casa grande hay ollas y platos, no todos de oro y plata, sino también de madera y barro. Esto es, algunos diseñados para uso honroso y otros para uso deshonroso. Si una persona se limpia de cosas inmundas, será un utensilio para uso honroso para el amo de la casa y listo para todo tipo de buena labor. Entonces, si alguien logra cultivar un buen corazón, un corazón que aprecie y valore lo bueno, esta persona tendrá continuidad en su caminar por la palabra. ¿Por qué? Porque esta persona supo escuchar y supo discernir. Escuchar no es lo mismo que oír. En el hebreo se dice Shema. ¿Y qué significa Shema en el hebreo? Shema significa oír con inteligencia, oír con obediencia, oír atentamente, dar oído a lo escuchado por nuestro Mashiach. Él decía constantemente: el que tenga oído para oír, que oiga, así como dice el verso 9 del capítulo 13 de esta parábola. Escuchar con inteligencia es la llave para cultivar un buen corazón, porque la Torá es la esencia y la voluntad de nuestro Abba Yahweh. Si alguien logra cultivar un corazón así, entonces esa persona ha escuchado con inteligencia, ha hecho Shema. El corazón es el centro de todo ser humano. Y esto lo sabemos por lo que dijo el Melech Shlomo en el libro de los Proverbios capítulo 4, verso 23, que a la letra dice: por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida.
Guardar nuestro corazón significa que la Torá fue puesta y escrita ahí por nuestro Abba Yahweh, tal como dice el libro de Hebreos capítulo 8, verso 10. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, no nuestra voluntad. El Melech Shlomo también escribió lo siguiente en el libro de los Proverbios capítulo 4, versos del 4 al 7, que dicen: Él también me enseñó y me dijo, tu corazón atesore mis palabras, guarda mis mandamientos y vive, alcanza la sabiduría, alcanza discernimiento, no olvides ni te vuelvas a las palabras que estoy diciendo, no abandones la sabiduría, entonces ella te preservará, ámala y ella te protegerá. El principio de la sabiduría es adquirir sabiduría y junto con todo lo que alcanzas, alcanza el discernimiento. Entonces, el que sabe discernir, alcanza sabiduría. Y el que alcanza sabiduría es porque ha escuchado con inteligencia. Y si ha escuchado con inteligencia, ha cultivado un buen corazón. Su corazón es la buena tierra donde ha sido sembrada la Torá de nuestro Abba Yahweh. Vamos a ver qué dice Hebreos 8:10. Dice así: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces, mi amada y mi amado, seamos una buena tierra donde nuestro Adón pueda sembrar su palabra. Oigamos el mensaje y entendamos, porque sólo así llevaremos fruto y produciremos a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esto último lo podremos comparar con los talentos que cada uno tenga. Si tienes un talento, multiplícalo en buenas obras, para que cuando venga nuestro Mashiach le podamos decir: he multiplicado los talentos que me has dado, así que te entrego 30, otro dirá yo te entrego 60 y otro dirá yo te entrego 100. Lo importante es dar fruto porque su palabra ha sido sembrada en buena tierra. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחור עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ניצב על סף הדלת